Ok, el tema que vamos a explicar hoy es sobre la unidad número uno, que es el transporte de fluidos. El contenido de esta primera unidad es sobre lo que son los manuales de tuberías, las tablas que vamos a aplicar, tablas y gráficas que vamos a aplicar durante este tema, para lo que es un sistema de flujo de tubería en serie y en paralelo, eh, tuberías circulares y no circulares, y aplicar lo que es el balance general de energía y determinar las pérdidas de energía debido a la fricción en ese sistema de tuberías, tanto en tuberías como en accesorios. Inicialmente vamos a comenzar con lo que son las ecuaciones y los criterios que son necesarios para lo que es el diseño de tubería. Para el diseño de tubería necesitamos los siguientes criterios. Debemos determinar lo que es la presión de diseño, que es referente a la presión máxima que puede soportar esa tubería en condiciones estacionarias. Lo que es la presión, temperatura, lo que es el esfuerzo admisible, que es referente al material, lo que es la tolerancia por corrosión, que tiene que ver con el espesor que debe tener la tubería, y flotabilidad. Dentro de las tuberías comerciales que tienen más uso en la industria, tenemos la CTM A106 y la API 5L. Cada una viene de diferentes tamaños y se puede encontrar en diferentes siglas, que las siglas me indican lo que es el esfuerzo admisible de esa tubería. Los códigos que vamos a manejar, no solamente existen esos, pero los que vamos a manejar en el curso es el código ANSI B 313, el 314 y el 318. El 313, que es el que estoy mostrando en este momento, es referente es aplicable, mejor dicho, a tuberías para plantas químicas y refinerías de petróleo. Ese código es recomendable para áreas donde existe una concentración de equipo y personal. Y la ecuación de diseño está dada por P, que es igual a P por D sobre 2 por S por E más P por Y. La P es la presión de diseño, que en este caso está en unidades en el sistema inglés, que es libras pulgadas cuadradas. S se refiere a lo que es el esfuerzo admisible o el esfuerzo permisible a una temperatura de diseño. Y es referente a lo que es el coeficiente del material. E es el factor de calidad de la soldadura, también se le dice factor longitudinal de junta. TM es el espesor mínimo de pared y TN es el espesor nominal, que es referente a lo que es el schedule de la tubería. X es la tolerancia por fabricación y C es la tolerancia por corrosión. Y D es el diámetro exterior de la tubería. Los valores de presión son los que normalmente nos piden determinar mediante esa ecuación, que es la presión o el diámetro o el espesor. Pero P, el diámetro exterior y la presión son dadas o son determinadas. Y S, E y Y son valores que son obtenidos mediante tabla. En el código ANSI B314, en el 314, son para sistemas provenientes de petróleo, que tienen que ver con las industrias de petróleo. Y la ecuación va en función de la presión, diámetro exterior, el esfuerzo permisible o admisible. Y aquí hay un factor adicional que es F, que es un factor de diseño de esa tubería. Normalmente tiene el valor de 0.72, pero también viene tabulado y va en función de la temperatura.
La C es la tolerancia por corrosión. Ok. El código ANSI B318 es para sistema de tuberías de transmisión y distribución del gas. También se aplica a tuberías que transportan gases fuera del perímetro de la planta o de las instalaciones. Y la ecuación va en función de la presión, el diámetro exterior, eso es para hallar T, que es el espesor. Va en función de S, de Y, de E, de F y de FT. El FT, que es el factor que no está en las otras ecuaciones, viene siendo un factor térmico. Las otras variables ya están indicadas anteriormente: presión, diámetro exterior, esfuerzo permisible o admisible, factor junta longitudinal, que es G, o lo mismo que factor de calidad de la soldadura. Y este es el factor de diseño, que como le dije anteriormente, normalmente se toma el valor de 0.72, pero también viene en función de la temperatura. Ok. En el caso de cuando vamos a trabajar, esa ecuación era para diseño de tubería. En el caso de que vamos a trabajar con lo que es ya determinar la presión en un punto de una tubería, o la caída de presión entre esos dos puntos, necesitamos inicialmente lo que es la temperatura en la cual el fluido va a fluir a través de esa temperatura, para poder obtener los valores de esas propiedades de los fluidos, que también se le dicen propiedades de transporte. ¿Cuáles son esas propiedades? Densidad, peso específico, gravedad específica, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Esos parámetros o esas propiedades de los fluidos son los que vamos a manejar para poder realizar los cálculos en el sistema de flujo de tubería. La densidad ya sabemos que es masa sobre volumen, el peso específico es el peso por unidad de volumen, y en el sistema internacional la densidad viene en kilogramos metros cúbicos, y en el sistema inglés debemos trabajar no en libras por segundo pie, sino en SNU pie cúbico. Para el sistema internacional, kilogramos por metro cúbico, y para el sistema inglés debemos trabajar con SNU pie cúbico. Y en el peso específico, para que nos dé el valor de la presión en kilopascal, debemos trabajar en kilonewton por metro cúbico. Si trabajamos en newton metro cúbico, nos va a dar el resultado de la presión en pascal. Y para el sistema inglés, en libras pie cúbico. El peso específico también se relaciona con densidad por gravedad. También podemos determinar de esa forma el peso específico. En el caso de la gravedad específica, es la relación entre las densidades o la relación entre el peso específico del fluido que se quiere determinar sobre el agua a 4 grados centígrados, tanto para la densidad como para el peso específico. La viscosidad dinámica la debemos determinar porque necesitamos determinar, que vamos adelante, lo vamos a ver, el número de Reynolds, y ese es uno de los parámetros que va sustituido en esa ecuación. Podemos trabajar con viscosidad dinámica o con viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica en el sistema inglés debe estar en pascal por segundo, o lo que es lo mismo, kilogramos por metro por segundo, y en libras por segundo sobre pie cuadrado. La viscosidad cinemática va en función de la ecuación viscosidad dinámica sobre la densidad. O sea que teniendo la dinámica, si necesitamos la cinemática, podemos trabajar con esa ecuación. En el sistema internacional es en metros cuadrados por segundo, y en el sistema inglés es en pie cuadrado por segundo. Todas esas variables se encuentran tabuladas tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés, en el libro de mecánica de los fluidos de Robert Moore, que es el texto guía que vamos a utilizar para este tema.
Y está, todas esas propiedades están tanto para el agua como para fluidos comunes. Si es para el agua, está en a diferentes temperaturas. Y si es para fluidos comunes, solamente lo tenemos a 25 grados centígrados. Y la viscosidad la podemos determinar, obtener, mejor dicho, por la tabla a las temperaturas, como les dije, para la y para fluidos comunes, y de algunos fluidos que no estén a la temperatura que allí me dice que es de 25, podemos utilizar las gráficas, que también se encuentran en el Sistema Internacional de Inglés en la misma literatura. Ok, debemos conocer para comenzar a resolver el problema el flujo volumétrico, también se le dice caudal o velocidad de flujo de volumen. Y caudal es volumen sobre tiempo, pero acá no vamos a trabajar de forma experimental, que normalmente esa ecuación se utiliza cuando estamos trabajando de forma experimental. Vamos a trabajar con la ecuación de caudal, que es velocidad por área, donde el valor de o sea, la ecuación va a tener las unidades en el sistema internacional metros cúbicos por segundo y en el sistema inglés en pies cúbicos por segundo. Esta ecuación normalmente se utiliza para determinar la velocidad, que la velocidad va a quedar en función del caudal y del área. Acá tenemos una tabla que es del Robert, por cierto, el Robert Mock, para el agua a la temperatura. Acá podemos ver a la temperatura de 25 grados centígrados, cuál es el peso específico, la densidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. ¿En qué sistema? En el sistema internacional. Acá tenemos la tabla, que también es del Robert Mock, donde tenemos las propiedades de algunos fluidos, pero solo a 25 grados centígrados. Todas estas propiedades que aparecen en esta tabla solamente están a la temperatura de 25 grados centígrados. O sea que si necesitamos, por ejemplo, la densidad, el peso específico y la viscosidad a otra temperatura diferente a 25 grados centígrados, debemos aplicar ecuaciones y gráficas. Para la viscosidad aplicamos gráfica y para la densidad y peso específico utilizamos la ecuación de gravedad específica. Acá se muestra cómo es la gráfica para determinar lo que es la viscosidad dinámica de uno de los fluidos, los que allí se encuentran, a diferentes a 25 grados centígrados, porque si está a 25 vamos a la tabla más rápido. Si no lo tenemos a 25, sino una temperatura diferente, utilizamos la siguiente gráfica, donde con la temperatura entramos, cortamos la curva que me indica el fluido que queremos evaluar, nos desplazamos hacia el eje Y y ahí observamos el valor de esa viscosidad dinámica. Acá tenemos un ejemplo del benceno, por ejemplo. El benceno, ¿a qué temperatura? 65 grados centígrados. En el eje de las X, que es el eje de temperatura, en este caso en el sistema internacional, ubicamos el valor de 65 grados centígrados, cortamos con la curva que me dice benceno, nos desplazamos hacia el eje Y, que es de viscosidad, y ahí le leemos el valor de esa viscosidad dinámica. ¿En qué unidad? En pascal por segundo, que es la unidad que necesitamos para sustituir en los problemas que se determine en ese sistema. Igual tenemos otro ejemplo allí para la glicerina, que es otro de los fluidos que tenemos allí. Aquí tenemos varios fluidos. Entre esos también está el queroseno, también está el petróleo, diferentes fluidos, amoníaco. Ok. También necesitamos conocer de las propiedades de los fluidos, los tamaños nominales de las tuberías. Hay diferentes tablas, pero de esas tablas para los diferentes tamaños, que son los tamaños nominales, en función del diámetro nominal, que es lo que me da el problema, diámetro nominal de la tubería, debemos ubicar el diámetro interno y el área. Aquí solamente tenemos el tamaño nominal
y en diferentes tamaños nominal y el diámetro, el tamaño métrico y el tamaño estándar de un tipo de tubería. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con las que se encuentran en el Provermod. En el apéndice se encuentran lo que es tablas para tubería de acero calibre 40, tubería de acero calibre 80, tuberías de cobre tipo K, tuberías de hierro dúctil, y con esas tablas referentes a la tubería entramos con el diámetro nominal, que no es el problema, nos va a indicar el diámetro nominal de la tubería es tanto. Entramos con el diámetro nominal y ubicamos el diámetro interno y el área para esa tubería. Ok, acá me indica que es la tubería de acero, que se designa por medio de su tamaño nominal, como es lo que estoy indicando, y el número de cédula. El número de cédula también se le dice schedule, que tiene que ver, o calibre, eso tiene que ver con lo que es el espesor de la tubería. Y eso está relacionado con lo que es la presión máxima permisible y lo que es el esfuerzo permisible, o también se le dice esfuerzo admisible. Y los rasgos que van de la cédula o del calibre normalmente van desde 110 hasta 160. Cuando hablamos de a mayor tamaño, es el mayor espesor de pared, o sea, el mayor número. Y la serie más completa de tuberías disponibles son la cédula 40 y cédula 80, que son con las que vamos a trabajar, que se encuentran en la literatura. Ok, aquí tenemos la tabla referente a tuberías de acero cédula 40. Y también aparece la misma en el Robert Moore de tuberías de acero cédula 80. Aquí vamos a entrar. La primera columna es referente al diámetro nominal de la tubería. Y nos vamos desplazando con uno de esos diámetros nominales y vamos consiguiendo lo que es el diámetro exterior, el espesor de la pared, diámetro interno y el área de flujo. En el sistema internacional trabajaríamos con el diámetro interno en milímetros, que es lo que vamos a necesitar para la ecuación de área o para la ecuación del número de Reynolds. O sea, vamos a trabajar en las siguientes ecuaciones, que es el balance de energía, con la ecuación de área, y todos los valores de diámetro van a ir en función de el diámetro en metro, pero es el diámetro interior. Acá tenemos el diámetro interior en pulgadas, en pies y en milímetros. Si vamos a trabajar en el sistema inglés, lo utilizamos en pies directamente. Y si vamos a trabajar el sistema internacional, lo tomamos en milímetros y lo llevamos a metros. El área sí está en las dos unidades exactas como la necesitamos. En el inglés, que es cuadrado, y en el internacional, en metros cuadrados. Acá tenemos otros tipos de tuberías, en este caso de cobre, que es tuberías de cobre tipo K, que es el que aparece en el libro de Robert, y otras identificaciones, tipo L, tipo M, pero vamos a trabajar con la que tenemos en el Robert, que es tipo K. Acá hay diferentes tipos de esas tuberías de cobre, que igualmente serían tablas similares a las que acabamos de ver para calibre 40 para las tuberías de acero. Esta tabla de tuberías de cobre tipo K es la que se encuentra en el Robert Moore. Igualmente entramos con el diámetro nominal de la tubería, nos desplazamos en la misma línea y obtenemos lo que vamos a necesitar para las ecuaciones, que es el diámetro interno y el área. Y está tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés, como lo indiqué en el caso de tuberías de acero. Ok. Con esta ecuación aquí nos aparece lo que es la ecuación de lo que es la conservación de energía. Tenemos una tubería donde el fluido está a la dirección del flujo, debemos determinar velocidad, pero no vamos a trabajar con esta ecuación. Voy a pasar la página, la diapositiva, para indicarles con cuál vamos a trabajar. Esto es para indicar lo que es la ecuación de Bernoulli, que tampoco vamos a trabajar con la ecuación de Bernoulli, pero a partir de ella
de la ecuación de Bernoulli es que obtenemos lo que es la ecuación del balance general de energía, que es con la que vamos a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? Piense que la ecuación, en este caso está en amarillo, va en función de quién, de la presión sobre peso específico, la velocidad sobre el 2, la gravedad y la altura, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Pero esta ecuación no lleva incluido lo que son las pérdidas debido a la fricción. En el balance general de energía debemos incluir esas pérdidas. Okay. Eso es lo que le acabo de mencionar ahorita de lo que es la altura, la presión y la velocidad que va en función de la ecuación. Aquí me da una de las restricciones para lo que es la aplicación de la ecuación de Bernoulli, que solo es para fluidos incomprensibles. Incomprensible se refiere a que la densidad permanece aproximadamente constante como los líquidos. Cuando hablamos de gases, acá no podemos trabajar con esta ecuación. Ok, en este caso, fíjense, no pueden haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía, como por ejemplo una bomba, y no hay pérdidas de energía debido a la fricción, y no hay transferencia de calor del fluido o hacia el fluido o fuera del fluido. Vamos a trabajar entonces con esta ecuación, que es la del balance general de energía o ecuación general de la energía. ¿Va en función de quién? Presión, el punto 1 y punto 2 de la tubería, altura, punto 2, que está denotado con la letra Z, velocidad del punto 1 y velocidad del punto 2, HL, que son las pérdidas debido a la fricción, HA, que es la energía que se le agrega al fluido por un dispositivo mecánico como una bomba, y H es la energía que es removida del fluido. Normalmente, acá durante el curso, toda la ecuación que vamos a aplicar va en función solo de la caída de presión, del cabezal de presión, de altura, velocidad, pérdidas debido a la fricción, y HA en el caso de que haya una bomba y donde se determina, no solo que haya una bomba, sino que se pida determinar lo que es la potencia. Y si piden determinar potencia, eso va en función de, la ecuación va en función de HA, que es la energía proporcionada por el equipo. Okay. Para poder determinar las pérdidas debidas a la fricción en la tubería, debemos conocer lo que nos representa el número de Reynolds. El número de Reynolds puede estar, el régimen de flujo puede ser laminar, puede ser turbulento. Si es laminar, ese número de Reynolds es un número dimensional y es menor a 2000. Y si el flujo es turbulento, es mayor a 4000. La ecuación del número de Reynolds va en función de quién? Velocidad, diámetro interno, por densidad sobre viscosidad dinámica. O velocidad por diámetro interno sobre viscosidad cinemática. Hay varias ecuaciones para poder determinar lo que es las pérdidas debidas a la fricción. Acá tenemos dos, una que es la ecuación de Hagen y otra que es la ecuación de Darcy. La de Hagen o la de Posiu, que también le dice, va en función de que 32 por viscosidad dinámica, por longitud, por velocidad, sobre el peso específico por el diámetro interno al cuadrado. No va en función del factor de fricción. Nosotros vamos a trabajar con la ecuación de Darcy, que va en función de F, que es el factor de fricción, L, longitud total de la tubería, D, diámetro interno, velocidad cuadrado, 2 por la gravedad. Si el flujo es laminar, el factor de fricción F se determina por la ecuación que es 64 sobre el número de Reynolds. Si el flujo es turbulento, que es mayor a 4000, la ecuación del número de Reynolds es la misma. Lo que cambia es la ecuación que vamos a utilizar para hallar F, que es el factor de fricción.
En el caso de que sea laminar, como le dije anteriormente, sobre 64 sobre el número de Reynolds. Pero si vamos a trabajar, si el fluido, el flujo nos da en régimen turbulento, debemos aplicar para hallar F lo que es o correlaciones matemáticas, hay varias correlaciones matemáticas, o el diagrama de Moody. Una ecuación que se utiliza para hallar F es la que se muestra acá, que es 0,25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3,7 por D sobre E. Ese D es el diámetro interno y E es rugosidad absoluta. Más 5,74 entre el número de Reynolds elevado a la 0,9 y todo eso elevado al cuadrado. Podemos utilizar esa ecuación, podemos utilizar el diagrama de Moody, que va en función del número de Reynolds, del valor de D sobre E, que es rugosidad relativa, o E sobre D, que igual es rugosidad relativa, para determinar F, que es el factor de fricción. Esta es una de las ecuaciones las que acabo de indicar para hallar F, pero hay varias. Hay otra que es la ecuación de Moody-Churchill, que es la que vamos a aplicar. Y acá tenemos una muestra de lo que es el diagrama de Moody, que va, en este caso, este diagrama está en función de D sobre E. Podemos conseguir el diagrama en función de E sobre D, es igual, se refiere a rugosidad relativa. Lo único que, si es D sobre E, el valor es grande y es más fácil ubicar un valor grande. Si es E sobre D, el valor es pequeño, entonces es más complicado. Pero cualquiera de los dos diagramas que encontremos en la literatura podemos utilizar. Sin embargo, es aconsejable utilizar en vez del diagrama correlaciones matemáticas para evitar errores de visión en el diagrama. Ok, la que vamos a manejar es esta, que es más sencilla, la correlación de Moody-Churchill, donde F es igual a 0,055 por 1 más 20.000 por E sobre D, que es la rugosidad relativa, más 10 a la 6, o lo que es lo mismo, 1.000.000 sobre el número de Reynolds, y eso elevado a la 1 tercio. Esa es la que vamos a aplicar. Y esa ecuación se puede aplicar tanto para flujo laminar, flujo turbulento y de transición. Sin embargo, como indiqué anteriormente, si es laminar, ¿para qué utilizar una ecuación de esa forma? No necesitamos eso, sino que aplicamos la que es 64 sobre el número de Reynolds. Pero si es flujo turbulento, debemos aplicar esta correlación. La correlación o el diagrama, pero es más fácil utilizar la correlación. O sea, no es que es más fácil, es más exacto para evitar ver algún valor mal y no reflejar lo que de verdad es. Los valores de E, que es la rugosidad absoluta, van a depender del tipo de material. Y tenemos una tabla que también se encuentra en el libro de Robert, donde aparece la rugosidad absoluta tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Si es el sistema internacional es en metro y si es el sistema inglés es en pie. Y tenemos diferentes materiales como vidrio, plástico y acero comercial, acero remachado. Normalmente los ejercicios, la mayoría son en función de acero o de hierro, que son las tablas que están en el rover, o en el caso que sean de plástico, normalmente dan el diámetro, pero tenemos cómo hallar la rugosidad mediante la tabla, para hallar la rugosidad. Acá tenemos otro diagrama, otra representación de ese diagrama de Moody, como les indiqué. Ese diagrama va en función entre el número de Reynolds y el valor de la rugosidad relativa, que en este caso, este diagrama es con D sobre E. Y con esos valores entramos con el Reynolds y la rugosidad relativa, nos desplazamos hacia el eje de la Y y obtenemos el factor de flexión. Cuando hablamos, esas son las ecuaciones que debemos aplicar para determinar lo que es el balance de energía en tuberías circulares. Cuando hablamos de tuberías no circulares, las ecuaciones son similares. Lo único es que donde va el diámetro interno,
lo vamos a cambiar por el radio hidráulico. El radio hidráulico, que se denota con la letra R, va en función del área y del perímetro mojado de esa sección. Para poder determinar R, necesitamos la ecuación que se debe aplicar al área y al perímetro mojado del tipo de tubería no circular. Por ejemplo, en el caso de que sea un cuadrado, para la ecuación de área es ese al cuadrado. ¿Quién es ese? Cada uno de los lados. Los valores de los lados elevados al cuadrado. ¿Y quién es el perímetro mojado? Es 4 por S, o sea, 4 por el lado de ese cuadrado. En el caso de que sea un cuadrado, pero tenga dentro de la tubería circular, va en función, aquí tenemos en la figura, el área va en función de ese cuadrado menos pi por el diámetro del cuadrado sobre 4. Fíjense que en este caso D está en letra minúscula. ¿Por qué letra minúscula? Para diferenciar, perdón, la D de diámetro interno, como se representa en la otra ecuación de área, cuando es una tubería circular, que se representa con la letra D mayúscula. La D minúscula se refiere al diámetro exterior de la tubería y la D mayúscula se refiere al diámetro interno de la tubería. Entonces aquí el área, como en esta tubería no circular, va en función del diámetro exterior. Y el perímetro mojado igualmente va en función del diámetro exterior. También tenemos otra ecuación en el caso de que sea un rectángulo. Entonces ahí sería base por altura, el área y el perímetro mojado es 2 por base más 2 por altura. La ecuación del reino es la misma ecuación, pero la relación de diámetro con radio hidráulico es diámetro interno es 4 veces el radio hidráulico. Entonces, ¿dónde va el valor de D, que es diámetro interno, en la ecuación de número de Reynolds, en la ecuación de pérdidas debido a la fricción, en la ecuación de E sobre D, donde va D se sustituye por 4 por R. Esa es la diferencia. Pero las ecuaciones aplicadas son las mismas que para tubería circular, salvo que debemos cambiar donde va D, que es diámetro interno, por 4 veces R. ¿Que ¿Cómo calculamos R? Es área sobre perímetro mojado de esa sección no circular. Eh, ¿Tiene alguna pregunta, Rafael? Sí, todas las tablas están. La pregunta es que si están todas las tablas en los archivos que envié, sí están. Las que coloqué en Saya, todas están allí. Sin embargo, eh, todas esas tablas que vamos a manejar también se encuentran en el libro de mecánica de los fluidos del Robert Mock, que también está en la plataforma, o si no, lo puede bajar también eh, por, por internet, puede descargarlo. Pero creo que yo monté también el libro allí. Pero igualmente las tablas están allí todas, las que van a necesitar. Sí, creo que el libro también lo coloqué en la página. No recuerdo si coloqué el link o simplemente les indiqué, pero todo está allí, todo está allí. Los ejercicios en la próxima clase, ok, sí, debe estar un enlace. En la próxima clase vamos a explicar, vamos a ver qué nos da tiempo para ver si explicamos un ejercicio de tubería circular, uno de no circular y una de diseño, que son los 3 tipos de ejercicios que serán evaluados en la primera actividad del 10%. ¿Tiene alguna otra pregunta? Algo que no haya entendido, también está en la página. Los ejercicios los dejé allí. En la plataforma tienen todo el material necesario, todo el material necesario.
a cada una de las actividades que iré colocando. Pero el material está. Ejercicios resueltos, tipos para la evaluación también están. Todo está allí. Sin embargo, vamos a explicarlo también mediante este medio. Pero todo está allí. Claro, a la actividad. Todos los ejercicios están referentes a la actividad. Los ejercicios de esa primera parte están en el libro del Robert. La próxima clase es la próxima semana. Toda la semana vamos a tener una clase Zoom. ¿Qué día? Yo les indicaré siempre el lunes o martes, les estoy indicando cuándo va a ser la clase. ¿Por dónde van a ver, van a tener esa información? Normalmente se las coloco en la plataforma y por Telegram, por el grupo de Telegram. Por allí envío la información. Pero toda la semana vamos a tener una clase Zoom. Lo que indico es el día de la clase. En este caso, lo coloqué para el viernes para darle chance a los demás participantes de los grupos, o sea, los demás alumnos, para que se pudieran incorporar a la clase Zoom. Sin embargo, bueno, nada más que está usted, pero la idea es que todos puedan observar, puedan ver la clase, para que cualquier inquietud, cualquier duda la puedan solventar en el mismo momento. ¿De dónde es usted? ¿Usted es de acá de Maracaibo? ¿Usted es de acá de Maracaibo o de otra? Ah, ok. Sí, yo sé que hay muchos problemas de conexión. Sin embargo, bueno, debemos tratar de conectarnos, o sea, para que sea más fácil para ustedes entender la materia. Como le indiqué, todo lo que estoy explicando está en la plataforma. El ejercicio lo coloqué en la plataforma resuelto de la mejor manera, la mejor forma, detallada, para que ustedes puedan entenderlo. Sin embargo, el que pueda entrar a ver la explicación sería mejor, pero está resuelto todo en la plataforma. Está colocado, resuelto en la plataforma. ¿Tiene alguna otra pregunta? Dígame. ¿Qué otra duda tiene? Dígame. Sí, el video va a estar en la plataforma. No el día de hoy. Recuerden que tengo que subirlo a la plataforma, ¿no? Pasarlo a YouTube y después subirlo a la plataforma. Pero en el transcurso de la semana que viene ya tendrán el video allí. Sí, no hay problema. El video va a estar allí, va a estar en plataforma para que lo puedan revisar. Ok, ¿no tiene ninguna otra pregunta? Ok, perfecto, perfecto. Entonces damos por terminada la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que pase buen día.